No se preocupe, no sucede nada malo con su vida. Simplemente vamos a quitarle un poco de su tiempo para hablarles del intruso destructor, el maligno. La figura del maligno es un personaje atractivo asociado con las tinieblas y rodeado siempre de lo sombrío y misterioso. La llegada de estos seres malignos a una comunidad tranquila siempre trae desgracias, y es muy probable que esta misma comunidad ataque y reaccione catárticamente. Este efectivo relato logró que la figura del maligno tuviera mucho éxito en el cine. Uno de los ejemplos de la figura del maligno o el intruso destructor sería en la Biblia, cuando Satanás, disfrazado de serpiente, tienta a Eva y le dice que si comen del fruto prohibido será como el Creador, por lo que ella por curiosidad acepta y además incita a Adán a hacer lo mismo. Ahora comenzaremos con las diferentes definiciones del intruso destructor, con el príncipe de las tinieblas. La llegada del mal es un gran argumento cinematográfico con antecedentes literarios dentro de la fantasía y el terror. Y una de las novelas con el relato más notable posiblemente haya sido Drácula, de Bram Stoker, que convierte la figura del vampiro en un ejemplo del demonio occidental del siglo XIX. Drácula narra el ciclo completo del intruso destructor, por lo que se convierte en una referencia primordial para el cine del mismo. El Drácula de Bram Stoker ofrece un modelo de relato relacionado con el ciclo maligno, aplicable a las diferentes definiciones del intruso destructor. En primer lugar, se encuentra una comunidad tranquila pero con contradicciones, el mundo victoriano puritano y con represiones sexuales, que se enfrenta al tenebroso espacio del castillo de Drácula, una Transilvania exótica y lejana. La visita agresora del intruso extranjero provoca destrucción y lleva a la comunidad a crisis. La novela acabó con el arrinconamiento y persecución del intruso y su destrucción después del sacrificio de algunas víctimas. Pasando a la siguiente definición del intruso destructor, está la seducción del extranjero, donde el director alemán Friedrich Murnau hizo de su película más famosa, Nosferatu, de 1922, un intruso como un moderno anticristo, de aspecto cadavérico y uñas afiladas, y que visualmente se puede comparar con la muerte. Murnau construyó su film como la historia de una invasión. El vampiro viaja a la ciudad dejando a su paso destrucción y peste. El director creó un film arquetípico sobre el maligno desde la amenaza inicial a la comunidad hasta la destrucción final del monstruo. Así es como el relato del conde Drácula se convierte en una de las principales fuentes argumentales del cine americano. Los monstruos clásicos como Frankenstein, Drácula o la momia encarnaban el miedo primitivo hacia los seres desconocidos. Se les asociaba como malignos debido a que tenían en común su calidad de extranjeros. Frankenstein o el hombre invisible son monstruos producidos por la propia civilización, pero todas ellas son criaturas extranjeras o extrañas, opuestas a la normalidad. En la siguiente definición, el demonio nuclear nos introduce al género de ciencia ficción y nos da nuevas maneras de identificar al mal o al ser maligno en el mundo moderno. Una definición para este intruso maligno es el gigantismo de animales aparentemente inofensivos, como por ejemplo Las hormigas de la humanidad en peligro, de 1954, o de la araña gigante en Tarántula, de 1955. Un ejemplo más actual sería Pirañas, del 2010, que trata sobre unas pirañas prehistóricas que son liberadas luego de un choque de placas tectónicas bajo el agua. Eso sucede cerca de un lago turístico en época de vacaciones. La siguiente definición, la contaminación sutil. Esta fue vista a escala total debido al impacto psicológico que ocasionó el homicidio en Hiroshima, de cómo la humanidad podría estar expuesta al peligro de una aniquilación total, por lo que comienza una reproducción de films sobre invasiones extraterrestres, como La Guerra de los Mundos de 1953 de Byron Haskell, adaptación de la clásica novela de H. G. Wells. En otras, el enemigo invasor no es tan identificable, como por ejemplo en La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956. Introduce la alteración del orden de la vida cotidiana a través de una suplantación que no modifica las formas antropomórficas de la vida anterior. En la siguiente definición, la muerte presente, en este caso, el maligno es la acción negativa de la naturaleza descontrolada. Películas como Picnic en Hanging Rock de 1975 o La última ola de 1977 de Peter Weir, en este último film, un abogado acepta defender a unos aborígenes acusados de un crimen,
Mientras su investigación avanza, el abogado sufre extrañas alucinaciones y diferentes señales atmosféricas indican a lo largo de la película que una catástrofe está a punto de suceder. Otra película sería El fin de los tiempos del 2007, que comienza con suicidios en masa y las plantas son las responsables. Sus protagonistas se dan cuenta de que el ataque de las plantas está dirigido solo a grandes grupos de personas. Al final se cree que los seres humanos se han convertido en una amenaza para el planeta y es por eso que las plantas han respondido agresivamente. La siguiente definición es combatir al monstruo, donde Tiburón de 1975 es uno de los films más arquetípicos del argumento del visitante maligno. Las claves de su éxito consisten en haber explicado todo el proceso mediante el cual una comunidad se defiende de la agresión del intruso. Primero, el monstruo y sus ataques contra los bañistas indefensos. Segundo, eligen personas capacitadas para destruir a la bestia, un oceanógrafo, un policía y un viejo marinero. Este último termina muriendo, pero los dos que quedan terminan derrotando a este ser. Otra es la trilogía de Alien, dirigida por Ridley Scott, que sigue las líneas del relato clásico. Los tripulantes de una nave espacial visitan un planeta desconocido donde un extraterrestre logra invadir la nave a través del cuerpo de uno de los tripulantes. Esta criatura va eliminando a todos los astronautas para enfrentarse al final con la única superviviente, la comandante Ripley. Aquí el maligno tiene un carácter ambivalente, ya que algunas veces es visible y en otras se camufla con los cuerpos de sus víctimas. Esto nos hace tener dudas sobre su destrucción. La siguiente definición sería las posesiones, y un ejemplo de este es La semilla del diablo de 1968 de Roman Polanski, donde trata de una posesión satánica y nos muestra o nos presenta el nacimiento de Cristo en términos demoníacos, donde un matrimonio es elegido para recibir el nacimiento del demonio. La mujer sería en este caso un tipo de Virgen María, que mediante varias pruebas de iniciación es forzada a aceptar ser la madre del demonio. Otra sería La profecía de 1966 de Richard Donner, que inicia donde se cierra la película de Polanski. Es la historia de los padres, necesariamente adoptivos, de un hijo de Satán, que llega a la tierra como el anticristo. De esta surgieron dos películas más, llamada la trilogía de Damien. El protagonismo del demonio evangélico como encarnación del mal recupera los orígenes míticos del personaje, una venganza ya que el ángel caído regresa utilizando a su favor la debilidad de los hombres, a quienes posee como sucede con el personaje de Jack Nicholson en El Resplandor, de 1980 de Stanley Kubrick. Es un escritor que es atrapado por las fuerzas demoníacas, ataca a su propia familia aislada en compañía en el interior de un hotel. En este film es notoria la posesión y además los motivos del maligno, el ataque a la institución familiar. Otra definición sería el hogar amenazado. En esta, el psicópata es el monstruo mundano, el que vive confundido entre la comunidad. Su primera caracterización se encuentra en El sombrío asesino de niñas en M, de 1931, de Fritz Lang, y en una versión más moderna sería El fotógrafo del pánico, de 1959, de Michael Powell, y Psicosis, de 1960, de Alfred Hitchcock. Otro ejemplo sería Henry, retrato de un asesino, de 1988. El protagonista elige de una manera aleatoria a sus víctimas, simplemente por el placer de matar. El asesino vive entre vecinos que no conocen su doble personalidad. Ahí se ve el tema del intruso en casa, que se ha convertido en protagonista de varios films norteamericanos. Como otro ejemplo estaría Intruso, de 1993, de Vicente Aranda, donde se plantea este esquema argumental, pero desde un territorio físico y mental con algunas variantes en el esquema tradicional. Un matrimonio feliz agredido por un intruso que es vencido y expulsado. Los elementos del relato son los mismos, pero el punto de vista varía. El hombre marginado se manifiesta como una figura ambigua y a ratos bondadosa, mientras que el carácter antes desconocido de la mujer comienza a mostrarse activamente, lo que provoca celos en el marido autoritario, que va adquiriendo tintes demoníacos hasta convertirse en el personaje más negativo. Y para terminar, la última definición sería un argumento misógino, donde a veces el mundo y las relaciones se ven amenazados por la seducción de una figura femenina, tentadora y erótica. Y ahí es cuando comienza a surgir
la Eva o Lilith demoníaca de la tradición judía, donde se diseña un papel destructor en la figura femenina, creando personajes como de vampiresa. El film Amanecer de 1927 de Murnau se cuenta la invasión de un hogar estable por parte de un intruso destructor. Una pareja casada se ve perturbada su relación por la llegada de una mujer de la ciudad, una vampiresa vestida de negro que atrae la atención del marido y lo tienta a matar a su mujer. De esta le prosigue la película Lulu o La caja de Pandora de 1928 de George Wilhelm, que consigue hermanar la historia misógina de la devoradora de hombres con la crítica social a una clase burguesa decadente y pervertida derrotada por el poder del frenesí sexual femenino. Otro ejemplo de este personaje es The Blue Angel o El Ángel Azul. Trata de una historia de varias humillaciones entre un viejo profesor universitario obsesionado por Lola, una cantante de cabaret que, aburrida de la compañía del viejo, lo convierte en su esclavo. Se muestra únicamente la decadencia del personaje a manos de la cantante. Esta historia de dominación sexual se convierte en el modelo predilecto para el cine de las mujeres fatales. De nuevo, no sucede nada malo con su video, simplemente hemos concluido el tema del intruso destructor, el maligno. Muchas gracias por su tiempo.